En la primera infección, por el serotipo 1, por ejemplo, se genera una protección específica para el serotipo 1 y algún grado de cross protection, de protección cruzada para los demás serotipos, para el 2, para el 3 y para el 4, por ejemplo. Pero esta protección cruzada es de corta duración. Un año después, usted se queda nuevamente susceptible al dengue 2, al dengue 3 y al dengue 4. Entonces, significa decir que la protección es serotipo específica en largo plazo. Y más adelante, hablo un poquito del antibody enhancement, que es la exacerbación de la respuesta inmune, que puede tener algún rol como factor de riesgo para complicaciones incluso de Zika y de otras infecciones como hemos hablado. Eso es lo que está se pasando en Brasil. 2016 tuvimos 1.500.000 casos de dengue, 640 muertes por dengue y tasas de incidencia muy alta, incluso en São Paulo. Puedo decir a ustedes que 5 años atrás casi no teníamos dengue en São Paulo y de 2014 en adelante empezamos a tener muchos casos de dengue. Año pasado, 2016, tuvimos la más alta tasa de incidencia de nuestra historia en la provincia, no en la ciudad, pero en la provincia de São Paulo, con una tasa de incidencia de 4 casos para cada 1.000 habitantes, algo que nunca observamos específicamente en São Paulo. El serotipo que predominó, serotipo 1, hace por lo menos 2 a 3 años que el tipo 1 es el protagonista de la infección, pero desafortunadamente tenemos 2, tenemos 3 y tenemos 4 circulando. ¿Qué se pasa en 2017? Hasta ahora, y importante decir que de ahora en adelante la tendencia es de disminución brutal, porque la mayoría de los casos son muy estacionales, se quedan entre noviembre y abril en general. Pero hasta ahora tuvimos solamente 90.000 casos probables de dengue reportados hasta la semana 12. Apenas 40 casos de dengue grave y 645 casos de dengue con signos de alarme. Y año pasado tuvimos 640 muertes. Este año hasta ahora 11 muertes en Brasil. Aquí la tasa de incidencia 2015, 2016, acá la semana epidemiológica, y acá 2017. Fíjense ustedes lo que se pasó. Yo hice un cálculo y las tasas de incidencia este año son 40 veces menores que año pasado. Sigue siendo serotipo 1 el protagonista. Eso es una posibilidad porque serotipo 1, agotamiento de susceptibles, etc. Pero no es suficiente para explicar por qué se pasó una disminución tan importante de dengue este año para nosotros. Una curiosidad, por favor, ¿cuáles de ustedes que ya vieron un paciente con dengue, que ya tuvieron un caso de dengue en su consultorio? La mayoría, la mayoría. Bueno, esa es la definición de casos sospechosos de dengue en Brasil para reportes. Creo que Andrea ya ha hablado suficiente sobre eso. La prueba del lazo que hacemos para el diagnóstico de dengue, siempre es bueno recordar la prueba del lazo. Entonces establece la presión arterial sistólica y diastólica y dejamos en la presión arterial media en niños por 3 minutos. Y después de 3 minutos sacamos el aparelho y se cuenta el número de petequias. Entonces, para un niño, si hay más de 10 petequias en un cuadrado de 2,5 centímetros, es una prueba do lazo considerada positiva. Eso ya hablamos.
Yo quería hablar de patogénese para ustedes, porque creo que acá es algo importante. Es multifactorial. Hay lineajes genéticas que son más virulentas que otras, para justificar por qué tenemos casos más graves algunos años que en relación a otros. Hay datos del huésped, entonces raza blanca, sexo femenino y extremos de edad en general generan cuadros más severos, con mayor riesgo de complicaciones. Presencia de comorbidades, asma, diabetes mellitus y hemoglobinopatías. Y presencia de antígenos de histocompatibilidad. Acá es el más importante punto. Infecciones secundarias, ¿qué quieres decir? Entonces, vos tuve ahí un paciente con dengue 1. Genera protección para el 1 y después de un año está susceptible al 2, al 3 y al 4. Si este paciente entra en contacto por la segunda vez con dengue, lo que hablamos infección secundaria acá, es la segunda infección, esta es que tiene mayor riesgo de casos graves. Entonces, los riesgos de caso grave con dengue en general son infecciones secundarias. Y cuanto más tiempo tenemos entre la infección primaria y la infección secundaria, se incrementa el riesgo de infecciones severas. Entonces, tiempo de intervalo entre las infecciones es un determinante del riesgo de severidad. Hay muchas teorías, ninguna de ellas totalmente convincente, pero lo que entendemos más próximo hoy de una justificativa de la inmunopatogénese de dengue grave e infecciones secundarias es que en una infección secundaria o en lactantes con anticuerpos maternos, eso también puede pasar. Y este dado fue generado mucho acá en Argentina. Entonces, embarazadas que tuvieron por alguna razón dengue, su lactante en el primer año de vida alberga anticuerpos pasivamente transferidos de la embarazada. Y si este lactante entra en contacto con la infección por dengue en los primeros meses de vida, eso puede generar infecciones más graves y con más sintomatología. Entonces, la probable explicación de la inmunopatogénese de la dengue grave en infecciones secundarias sería la presencia de anticuerpos. Volviendo al ejemplo, tuvimos el serotipo 1 que infectó a un niño. Genera protección para el 1, anticuerpos neutralizantes para el 1. Pero años después, este mismo niño se infecta por el serotipo 2, por ejemplo. Los anticuerpos son neutralizantes para el serotipo 1, pero son no neutralizantes para el serotipo 2. Y ahí es como que una situación paradoxal, pero esos anticuerpos que son no neutralizantes para el nuevo serotipo que infecta a este niño, exacerba la respuesta inmune y facilita la entrada del virus. Y eso genera una respuesta inmune exacerbada que tiene mucho que ver con la inmunopatogénese de la dengue grave, que es básicamente aumento de la permeabilidad capilar y extravasamiento del líquido para el tercer espacio. Es lo que tenemos en los casos graves de dengue. ¿Ustedes saben de lo que mueren los pacientes de dengue? No es de hemorragia, la mayoría, es de shock, exactamente. Mueren de shock. Ese es el tema. Entonces, lo que nosotros pediatras tenemos que tener en cuenta al manejar un caso de dengue grave es exactamente prevenir el shock. Y se genera mucha confusión con las hemorragias, pero los pacientes mueren en general de shock. Esos son algunos estudios de cohorte y una información interesante es que si las infecciones secundarias tienen más riesgo de dengue grave, en las infecciones terciarias y cuaternarias, o sea, la tercera vez que tiene dengue y en la cuarta vez que tiene dengue, no se observa incremento de riesgo de severidad. Entonces, la severidad está mucho más relacionada a infecciones secundarias de dengue.
una nueva clasificación, Andrea ya habló. Los signos de alarme para ustedes tener en cuenta. Entonces, yo siempre hago esta lembranza a los residentes que manejan dengue. Esa es una información muy importante. Entonces, niños que tienen como queja dolor abdominal intensa y continua y vómitos persistentes son dos signos de alarme que deben generar atención de ustedes. Y presencia de signos de alarme para nosotros es igual a admisión hospitalar y manejo hospitalar de estos casos. Derrame cavitario, que son líquidos en la cavidad, sangramiento de mucosas, letargia, irritabilidad, hipotensión postural. Tiene que tomar la presión arterial de estos adolescentes, de estos niños, en dos posiciones para que se pueda aferir la hipotensión postural. Eso es clave en dengue. Entonces, no se olviden de, al manejar estos pacientes, tomar la presión arterial deitado y después en pie o sentado. Eso es muy importante. Aumento de hematócrito, etc. Y en general, estos casos de dengue grave se observan 3 a 6 días após el inicio de los síntomas. Las manifestaciones hemorrágicas son muy variadas, equimosis, petequias, sangramentos, etc. Aquí los signos de extravasamiento plasmático grave, entonces acá en un raio-x de tórax, se observa la presencia del derrame, la efusión pleural en estos niños. Dos palabras de avaliación laboratorial de dengue. Nosotros hemos utilizado mucho en Brasil el NS1, que es una proteína no estructural presente en el dengue. Es un poco poluido este slide, mas apenas para lembrar a ustedes que junto con la fase aguda, la fase virémica, es cuando tenemos posibilidad de hacer el diagnóstico por pruebas de biología molecular o por NS1. Muy similar a lo que hablé de dengue, de Zika. Entonces, en los primeros días después del inicio de los síntomas, y en Brasil establecemos 5 días para esta coleta. Si el paciente tiene por lo máximo 5 días após, llega a ustedes 5 días após el inicio de los signos de los síntomas, es la oportunidad para tener coleta de sangre para PCR o para NS1. Es cuando tenemos una buena sensibilidad de estos métodos, que son específicos. Después del 6º día es que vamos a tomar serología. Entonces, ese es un error que es cometido con frecuencia. Tomar la serología con menos de 6 días de síntomas. En general, una serología negativa con menos de 6 días de síntomas no es suficiente para descartar dengue, porque el IgM en general se eleva después del 6º día del inicio de la enfermedad. Y ahí la queda de IgM y el paciente se queda con IgG. Estos son dados de tratamiento. Solo quería destacar a ustedes algunos estudios de Brasil. Hemoptise, ¿me entienden? Hemoptise, el mismo, ¿no? Fue el principal factor de riesgo para muerte. Entonces, pacientes que presentan hemoptise fue el factor de riesgo número 1 para muerte en este estudio hecho en Brasil. Epistaxis, sangramiento nasal y vómitos persistentes también fueron asociados a muerte en niños con dengue grave. Diabetes mellitus claramente es un factor de riesgo también para formas graves de dengue. Y ese es el flujograma que tenemos en Brasil para manejo de pacientes con dengue, clasificación de acuerdo con los signos y con los síntomas y manejo ambulatorial o hospitalar, dependiendo del caso y de la clasificación. Pero la clave del tratamiento se llama hidratación. Eso es clave. Si se hidrata bien y se maneja bien la hidratación de un paciente con dengue, no podemos tener muertes en principio. Entonces, manejando con una buena hidratación, usted previene la casi totalidad de las muertes. Solo como curiosidad, hay drogas antivirales, pero
todas en fase muy temprana de desarrollo. Ninguna de ellas hasta ahora ha demostrado eficacia para que podamos utilizarlas en el manejo terapéutico de niños, de adultos con dengue. Quería hablar un poco de la vacuna con ustedes, que Andrea y yo combinamos, que yo hablaría un poco de la vacuna. Entonces, la vacuna está licenciada en Brasil. Hace más de un año que tenemos la vacuna licenciada, y en Brasil está licenciada para niños por arriba de 9 años hasta adultos de 45 años que viven en áreas endémicas. Y acá es el primer punto de controversia, es definir o que é uma área endêmica para dengue. Algunas son muy claras, como Nordeste, pero São Paulo, por ejemplo, es endémica para dengue. Entonces tenemos que definir critério de endemicidade, que no puede ser solamente soroprevalencia, pero presencia de taxas de ataque muy altas en los años anteriores ha sido también incorporado como un criterio de definición de área endémica. Lo que esperar de esta vacuna? Es una vacuna quimérica que tiene la sustitución. La vacuna de dengue de Sanofi, que es la que tenemos hoy licenciada, utiliza como un backbone el virus vacunal de fiebre amarilla y se reemplaza 2 segmentos genómicos ahí en este virus vacunal por los segmentos de dengue específicos para codificación del serotipo. Entonces, tenemos ahí una vacuna quimérica, que el backbone es el virus vacunal de fiebre amarilla, pero que expresa el serotipo 1, el serotipo 2, el serotipo 3 y el serotipo 4 de dengue. Por tanto, es una vacuna tetravalente de virus vivo atenuado quimérica. Los estudios que han sido hechos con esta vacuna de eficacia controlado con un grupo placebo han sido hechos en países endémicos en Asia y en América Latina. Brasil ha sido uno de los países donde la vacuna ha sido estudiada, básicamente en el nordeste de Brasil. Y los datos de América Latina incluyeron niños de 9 hasta 16 años. Y en Asia incluyeron niños por arriba de 2 años en el estudio, pero concentraron los datos acá. Los datos de eficacia de la vacuna mostraron una eficacia para prevención de dengue confirmada laboratorialmente. Entonces, el criterio para definir un caso era presencia de síntomas, sinais de dengue y confirmación laboratorial de dengue, en comparación con el grupo que recibió placebo. Y la eficacia para este endpoint fue de aproximadamente 60% de 9 hasta 11 años, y de 12 hasta 16 años la eficacia fue 67%. En este mismo estudio, cuando el endpoint no era prevenir dengue confirmada, o sea, cualquier severidad de dengue, pero el endpoint era dengue grave, dengue hemorrágica, a época na clasificación, ou episodios graves de dengue, la eficacia de la vacuna fue de 95%, pero con un número pequeño de casos acá incluidos. Acá es la eficacia de la vacuna para prevención de hospitalización. 80% fue la eficacia de la vacuna para prevención de hospitalización. Acá la eficacia por serotipo, entonces hay eficacia para los 4 serotipos, pero podemos mirar acá que la eficacia es un poco distinta. Para serotipo 1 y serotipo 2, alrededor de 50%, y acá estoy hablando de eficacia para cualquier forma de dengue, y para el serotipo 3 y serotipo 4, entre 70 y 80%. Y este es un dado que para mí es muy importante. Fíjense acá, eso es un dato de eficacia, pero de acuerdo con la situación al ingresar en el estudio. Entonces, cuando los niños ingresaban al estudio, les tomaban sangre para chequear si esos niños eran ya infectados por dengue, o sea, si tenían anticuerpos para dengue.
Y ahí ellos separaron dos grupos. Los niños que tenían serología negativa, o sea, niños naïves para dengue, y niños que ya tenían tido dengue. Y fíjense ustedes lo que se pasó. La eficacia para los niños seropositivos fue 83%. Y estoy hablando de eficacia contra cualquier forma de dengue. Pero la eficacia de la vacuna para los niños que eran naïves para dengue fue la mitad, 40%. Y fíjense en los intervalos de confianza acá, exceden cero. Entonces, claramente, uno de los principales drivers de eficacia de la vacuna es ter sido previamente infectado por dengue. Por eso que las agencias regulatorias, cuando licenciaron esta vacuna, dejaron muy claro que es una vacuna para zonas endémicas. O sea, para ustedes acá en Argentina, quizá en Formosa, en Salta, Jujuy, Tucumán, pero seguramente en Patagonia o en Buenos Aires, no creo que en este momento, con estos datos, tampoco es una vacuna para viajeros. Ricardo Ruttmann, que a cada mes va a Brasil y va a Tailandia, etc., son 3 dosis a lo largo de un año, o sea, 0, 6, 12 meses. Entonces, termina la inmunización un año después que empieza. Y teniendo en cuenta que no tenemos datos de duración de protección todavía, son datos hasta 4 años que tenemos hoy, ingresando en el 5º año. Entonces, todavía están se acumulando estos datos. No es muy claro cómo va a ser la duración de protección. Para individuos naïves y para viajeros, no hay todavía datos que generen confianza en indicar esta vacuna. Entonces, como hablé, es una vacuna para zonas endémicas. ¿Y por qué por arriba de 9 años? Y aquí hay un punto importante, que en Asia, a donde involucraron en el estudio niños por debajo de 9 años, niños de 2 hasta 9 años, específicamente en el grupo de 2 hasta 5 años de edad que fueron vacunados, y por supuesto la mayoría naïve ahí, ellos no tuvieron datos de eficacia. La vacuna no generó eficacia protectora específicamente para el grupo de 2 hasta 5 años de edad. Y ellos, por seguridad, ampliaron esta faixa para 9 años. Por eso que la vacuna está licenciada por arriba de 9 años y no debe ser utilizada por niños debajo de 9 años. Esos son los datos más básicos de la vacuna que quería compartir con ustedes. Y hay algunas otras vacunas en desarrollo. Hay una vacuna de Takeda que está en desarrollo, una vacuna quimérica también. Hay una vacuna de NIH, del Instituto Nacional de Saúde de Estados Unidos, que está siendo desarrollada en parcería con el Instituto Butantan, en São Paulo, que está ingresando en fase 3 ahora. Y son vacunas en desarrollo. GSK tiene una vacuna un poco más para atrás, en desarrollo. Merck también. Hay muchas vacunas ahí siendo desarrolladas y es probable que en los próximos años tengamos algo. Control del vector, Andrea ya habló. Chikungunya, yo no voy a hablar porque creo que Tomás ha compartido con ustedes los datos más importantes. La única cosa que me gustaría decir es que en Nordeste este año tuvimos muchos reportes de transmisión perinatal de chikungunya y casos muy graves. Niños lactantes recién natos y lactantes con casos muy severos de chikungunya, similares a síndrome da pele escaldada, estafilocócica, con lesiones de pele. Entonces, chikungunya, en mi opinión, entre Zika, dengue y chikungunya, es la que más me amedronta, porque, como Tomás habló, ao contrário de Zika e dengue, que muitos são assintomáticos, com chikungunya não. Com chikungunya, a maioria é sintomática, com altas taxas de ataque e com muita repercussão crônica de artrite,
gatillo para enfermedades reumatológicas. Entonces, eso me asusta. Creo que chikungunya es un tema para discutir. Y como había hablado con ustedes, voy a terminar mi presentación compartiendo con ustedes lo que está se pasando en Brasil con fiebre amarilla. Y más una vez, yo nunca vi un paciente con fiebre amarilla. Y yo soy pediatra hace un par de años, infectólogo hace un par de años también, pero nunca vi un paciente con fiebre amarilla en São Paulo. Pero hay datos que nos generan mucha preocupación. Es una vieja enfermedad que veio de África para las Américas hace muchos séculos. El virus es más un flavivirus, como el dengue, como el Zika. Tiene como vector y como reservatorio el mosquito. Nos tenemos 2 ciclos epidemiológicos de fiebre amarilla. El ciclo silvestre, que es el ciclo que tenemos hoy en Brasil, a donde participan como vectores los mosquitos hemagogos y sabetes, y el ciclo urbano, que afortunadamente no tenemos desde 1942, o sea, há mais de 70 anos que não há casos de fiebre amarilla urbana em Brasil. O último caso foi em 1942. El mosquito. Es temible. Bueno, manifestaciones clínicas, los casos sintomáticos após 3 a 6 días de incubación: fiebre, cefaleia, mialgia, náuseas, vômitos, astenia, conjuntivite. Una parte de los casos que empiezan con los síntomas, após una breve remisión, es como que una ventana de síntomas, aproximadamente 15% de esos pacientes evoluem para la forma grave, para la forma hepatorenal, con comprometimiento hepático y comprometimiento renal. Entonces empiezan con ictericia, epistaxe, dolor epigástrico, hematemesis, etc. Las tasas de letalidad de fiebre amarilla en las formas hepatorenais en la literatura varían de 20 a 50%. O sea, en general, 1 en cada 3 pacientes mueren con fiebre amarilla. O diagnóstico laboratorial muy similar a los otros discutidos: biología molecular o aislamiento del virus en los primeros 7 días y serología después de, en general, 5 a 6 días del inicio de los síntomas. Acá también se utiliza confirmación serológica con anticuerpos neutralizantes. Y, como hablé, hay problema de reacción cruzada con Zika y con dengue. No hay tratamento, de acuerdo a ustedes, para no utilizar los antiinflamatorios, así como no hacemos con dengue, no hacemos tampoco con fiebre amarilla, evitar el uso de antiinflamatorios no hormonales y ácido acetilsalicílico. Amigos, esta era el comportamiento de fiebre amarilla en Brasil. Lo que ustedes están mirando acá son número de casos en rojo. 1980, 81, 82... 20 casos, etc. 2010, 2 casos. 2011, 2 casos. 2012, nenhum caso de fiebre amarilla em Brasil. 2013, 2014, 2015, 2016, 5 casos de fiebre amarilla em Brasil. E acá as taxas de letalidade. Eu vou compartilhar com vocês. Muy sazonal também, a estacionalidade é muito bem definida em los meses de verano. Pero esta es la situación epidemiológica hoy en Brasil. Hasta el inicio de abril, confirmados 575 casos de fiebre amarilla. Confirmados. El número de casos en 2017 es más alto que en los últimos 30 años juntos. Ao todo, fueron notificados 2.000 casos sospechos de fiebre amarilla, sendo que 500 todavía se quedan todavía siendo investigados. Lo que significa decir que creo que al final tendremos algo alrededor de 1.000 casos confirmados de fiebre amarilla este año en Brasil. Los estados a donde tenemos problemas son estos acá: Minas Gerais, Rio de Janeiro
y Espíritu Santo. São Paulo tiene casos también, pero son pocos. La mayoría de los casos se concentran acá, Minas Gerais, y acá el estado de Espíritu Santo, y alguna cosa en Río de Janeiro. ¿Cuál es la distribución de los casos? Lo que ustedes miren en azul son los hombres y en rojo las mujeres. Y acá los rangos etarios. Casi 85% de los casos en hombres. Casi ningún caso en niños. La mayoría de los casos, hombres, adultos, jóvenes. ¿Por qué? Por supuesto, son los que trabajan en la área silvestre. Son los trabajadores, no los trabajadores, por favor, los trabajadores en la área silvestre, que se quede muy claro eso, ¿eh? Entonces son los que ingresan a la mata, porque son casos silvestres. Entonces, esta es la realidad. Hasta ahora, de 280 óbitos notificados, muertes notificadas, 187 muertes confirmadas por fiebre amarilla. Isso dá uma taxa de letalidade hasta ahora de 35%. É a taxa de letalidade, o que está em conformidade com a literatura. Isso são episotias, isso é identificação de macacos com fiebre amarilla, macacos muertos. Isso se hace, vigilância de macacos muertos. Então, todo que está em rojo são episotias confirmadas. Acá é o estado de São Paulo. Eu vivo acá, na cidade de São Paulo, pero miren como está cerca. Há macacos muertos cerca de nós, com fiebre amarilla. Bueno, la vacuna, acá ustedes tienen la vacuna para viajeros solo, ¿no? Hay zonas endémicas en el norte de Argentina que se indican. En Brasil tenemos dos fuentes de vacuna, Sanofi y Biomanguinhos, que produce la vacuna en Río de Janeiro y exporta la vacuna. Entonces, la mayoría de las dosis aplicadas en Brasil son de Biomanguinhos. Y en el servicio público, casi la totalidad es Biomanguinhos. Vacuna de virus vivo, atenuado. La vía de aplicación es subcutánea con 0.5 ml. Idade mínima para uso en la SPC, en la bula de la vacuna, 6 meses. Pero voy a hablar que algo se cambió ahí en Brasil. ¿Cuáles son las prospecto? Gracias, Ricardo. En el prospecto es 6 meses la edad mínima para aplicación. Características de la vacuna: muy elevada inmunogenicidad. Cuando se aplica en individuos naïves, más de 99% generan títulos de anticuerpos. No está establecido el correlato de protección, pero hay respuesta inmune en más de 99% de los vacunados. Hasta hoy, y esto es importante, más de medio billón de dosis, 540 millones de dosis aplicadas de la vacuna en el mundo. Existen solamente 20 casos, aproximadamente 20 casos de fallas vacunales a lo largo de la historia. Personas que recibieron una dosis de la vacuna y más de 10 años después tuvieron fiebre amarilla. Pero había una recomendación de una segunda dosis de vacuna 10 años después. Y que el único país en el mundo que seguía con esta recomendación de hacer un booster 10 años después, porque en 2015 eso se cambió, era Brasil. Brasil mantuvo la recomendación de una segunda dosis, porque entendía que los estudios en niños de respuesta de anticuerpos no son tan robustos en términos de respuesta inmune como los datos de inmunogenicidad en adultos. Entonces, ¿cómo se hace la vacunación rutinaria? A los 9 meses en algunos sitios se hacía una indicación de una dosis de refuerzo a los 4 años. Entonces, hacía a 9 meses y a los 4 años se indicaba una segunda dosis. Mucho por los estudios de inmunogenicidad en niños. Parte de esos estudios no todavía publicados, presentados en el Congreso, pero son datos generados en Brasil, que no se han publicado todavía, pero menor respuesta inmune en niños. Desde 10 de abril
en Brasil cambiamos. Y cambiamos por una justificativa muy simple. Se amplió mucho las indicaciones de vacuna. Entonces se incorporó sitios a donde no había indicación de vacuna, como la provincia de Río de Janeiro y algunas partes de Espíritu Santo y sur de Bahía, a donde no hacíamos vacunación. Pero ahora se hace. Eso generó un incremento de dosis a ser administrada. Y la producción de biomanguinhos tiene un límite. Entonces, es evidente que no tiene ninguna justificativa mantener una segunda dosis que va a ter importância provavelmente para pouquíssimas pessoas e não vacunar um indivíduo que está em risco porque não há vacuna. Então, se cambiou a recomendação. Hoje, em Brasil, a recomendação é, desde 10 de abril, uma única dose e que vale por toda a vida e que em los sitios onde a vacunação é rotinária, é aplicada a los 9 meses de idade. A partir de los 9 meses de edad. Esas son las áreas de recomendación de vacuna en Brasil. Miren ustedes que el Nordeste no está incluido en las áreas de recomendación. Espíritu Santo y Río de Janeiro no estaban incluidos, por eso están en azul, porque son indicaciones recientes. La ciudad de São Paulo no está incluida, parte del estado sí, pero la zona litoránea y la ciudad de São Paulo no está incluida. Es una vacuna reactogénica en la primera dosis. Importante decir, en general, en la segunda dosis, cuando se hacía una segunda dosis, no se observaban incidencia de eventos adversos en la misma proporción que la primera dosis. Por supuesto, es una vacuna de virus vivo. El grande temor es hacer vacunación desnecesaria. Entonces, imaginen ustedes lo que está pasando con febre amarilla en Brasil. Vai a la mídia todo dia, Jornal Nacional, Rede Globo, etc. E então as madres nos chamam: Marco, necessito fazer vacuna de febre amarilla. ¿Aonde vive, minha senhora? Vivo em São Paulo. Então, é um tema difícil, porque não há vacunas para todos, pero se generou muito gana de fazer a vacuna com o medo de la enfermidade chegar a sitios como, por ejemplo, la ciudad. Pero es importante tener en cuenta, es una vacuna reactogénica. Hay eventos adversos. Y acá es un resumen de la literatura de los dos eventos adversos que más nos preocupan, que son enfermedad neurológica asociada a vacuna y enfermedad viscerotrópica asociada a la vacuna. Y acá las expectativas de incidencia mundiales y en Brasil. En Brasil, nuestra vigilancia entre 2007 y 2012, la incidencia de eventos adversos graves, o sea, enfermedad neurotrópica o viscerotrópica asociadas a vacuna fue de 0,4 casos para cada 100.000 dosis. Significa decir 4 casos para cada millón de dosis. O sea, un caso para cada 250.000 dosis. Creo que ese es el número para tener en cuenta cuando responde a una madre que quiere vacunar a su hijo, etc., contra fiebre amarilla. Importante decir que un factor de riesgo para evento adverso grave con esta vacuna es tener más de 60 años. Entonces, los con más de 60 años tienen una mayor tasa de incidencia de eventos adversos. Entonces, hoy la recomendación es que si va a una área de real riesgo, ok, pero si solamente quiere se vacunar para fiebre amarilla, tener en cuenta que es una vacuna que puede generar evento adverso, principalmente en los mayores de 60 años de edad. Por supuesto, é uma vacuna de vírus vivo, então está contraindicada abaixo de 6 meses em imunodeficiências, por exemplo, infecções por VIH sintomática ou com CD4 menor que 200, disfunção de timo associadas com função imune alterada, imunodeficiências primárias, cânceres,
trasplantados y terapias inmunosupresoras o con los anticuerpos monoclonais, hoy inmunomoduladoras. Precaución, 6 a 8 meses. Entonces, ese es un rango de edad a donde observamos mayor incidencia de eventos adversos también. Entonces, solamente se vacuna un niño entre 6 y 8 meses si este niño está de fato sob riesgo de fiebre amarilla. Embarazo. Ustedes todos, como infectólogos y pediatras, saben que vacunas parenterais de virus vivo, en principio, no se administran a embarazadas. La excepción es vacuna de fiebre amarilla, desde que esta embarazada esteja de fato sob riesgo de fiebre amarilla. Hubo por lo menos 3 publicaciones en la literatura de transmisión del virus vacunal de fiebre amarilla por la leche materna de madres que estaban amamentando, niños en el primer y segundo mes de vida. A partir de esta publicación de estos datos de transmisión del virus vacunal, nosotros hemos contraindicado en Brasil vacuna de fiebre amarilla para mujeres que estejam amamentando en los primeros 6 meses de vida. Y si una mujer amamentando es inadvertidamente vacunada, la recomendación hoy es que suspenda el aletamiento materno por 10 días. Esa es la última recomendación en Brasil. Y esto es baseado en expert opinion. No hay datos de literatura para esta recomendación. Era 30 días, cambió para 15 y ahora cambiamos para 10. Y baseado en opinión de experts. Lembrar a ustedes también que personas vacunadas para fiebre amarilla tienen que esperar por lo menos 4 semanas para hacer donación de sangre e hemoderivados. Una última lembranza a ustedes, un último recuerdo. Niños por debajo de 2 años de edad no deben recibir la vacuna triple viral, sarampión, papera, rubéola, o sarampión, papera, rubéola y varicela, simultáneamente con la vacuna de fiebre amarilla, porque hay datos que demuestran interferencia en la respuesta vacunal para estos virus. Entonces, se recomienda en estos casos que ustedes mantengan 30 días de intervalo entre triple virale o tetravirale con vacuna de fiebre amarilla. Y solamente recuerdo que desde el año pasado, si ustedes tienen una dosis de vacuna de fiebre amarilla, no importa si 5 años atrás, o 20, o 30, o 40 años atrás, esta dosis es válida y el certificado amarillo que ustedes tienen es válido por toda su vida a partir del 11 de julio del año pasado. Solo hay indicación de una única dosis de fiebre amarilla. Un último punto antes de encerrar mi presentación. No sé si ustedes vieron una publicación de OMS de dosis fraccionada de vacuna de fiebre amarilla. Entonces, eso se discutió en Brasil. Casi ingresamos con la dosis fraccionada. Como los casos están bajando mucho ahora por la estacionalidad, creo que no va a ser necesario. Pero en África ellos han hecho eso. Tenían un brote de fiebre amarilla y no tenían el número de dosis suficientes. Brasil envió un número de dosis año retrasado a África, pero no era suficiente para controlar el brote. Lo que hicieron, cada dosis de vacuna de 0,5 ml, ellos han transformado en 5 dosis. Entonces, hicieron una vacuna fraccionada con 1/5 de la dosis. Y ellos generaron datos de protección por lo menos por 1 año después de la vacunación. Entonces, la recomendación cuando ellos han hecho esta intervención, que fue muy efectiva en África, es que los que recibieron dosis fraccionada, 1/5 de la dosis,
Un año después deberían tomar la vacuna, recibir la vacuna en dosis normal, cuando se acalmase, cuando se controlase el brote, y esa dosis no era considerada válida, ni tampoco válida para efecto del certificado amarillo de vacunación. Pero es una estrategia posible para controlar brotes frente a una carencia de dosis de vacuna. Eso no interesa, bueno, puede interesar a ustedes. Ese es un site en Brasil a donde se puede chequear si la ciudad que tú vas a visitar es de riesgo o no para fiebre amarilla. Florianópolis no está incluida en esta lista. Bueno, eso que quería compartir con ustedes. Agradezco más una vez mucho la paciencia de ustedes en mi escuchar. Muchas gracias. Muchas gracias.